dentro de la clasificación de la filosofía antigua. Entonces, haciendo un poco de repaso y refrescando la memoria, quisiera pues que ustedes puedan señalar qué cosas aprendieron la clase pasada y no me digan pues que he visto o he aprendido cómo un niño te mira o cómo un niño esté a tu costado, ¿no? Y ya voy a disculpar por eso también porque sí, pues acabo de regresar, ¿no? de mi pueblo y estoy en la ciudad de Lima. Y ya más espacio y más tranquilo y referente al ambiente, ¿no? Dentro del dictado de clase. Ok, a ver, alguien voluntariamente antes de que señale, tú quisiera que participes. Está abierto, está libre. ¿Qué cosas recuerdan acerca de la teoría de Platón? Bienvenido sea. El mundo de las ideas. El mundo de las ideas. ¿Quiénes influenciaron en la teoría de Platón? A ver, ¿qué filósofos influenciaron? Pitágoras, Parménides, Heráclito y Sócrates. Muy bien, muy bien. Sabemos que su maestro ha sido Sócrates. Y Sócrates aporta los universales, conceptos que son aceptados por la mayoría, por muchos polis. Y ya hemos dicho de que los sofistas eran relativistas y es un concepto muy equivocado pensar que cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad. Pero los sofistas argumentaban, ¿verdad? Entonces eso es un tema a tratar. Sin embargo, hablaba de la democracia de Atenas y hemos visto pues cómo es que Platón escribe acerca de Sócrates en su libro Apología, ¿no? A Sócrates, y hace mención todo aquello. Por otro lado, Heráclito al hablar del ser habla como un ser cambiante, ¿verdad? Un ser en movimiento. El ser es la materia y esa materia está en movimiento y constante movimiento. Entonces, todo cuanto existe y sea materia, quiere decir, según Heráclito, que está en movimiento. Y nosotros hemos dicho, y yo les he mencionado, que es importante que ustedes aprendan de la dialéctica. La dialéctica no acaba allí con Heráclito. Tiene todo un desarrollo, una evolución en la historia hasta la actualidad. Y es, de repente, uno de los estudios muy sustanciosos para un profesional. La dialéctica, entender, te permite a ti, desde lo lejos, saber quién dice la verdad y quién dice la mentira. Detectar los discursos falaces y los discursos verdaderos. Porque la dialéctica es la filosofía científica del materialismo. Esa es la dialéctica. Y tanto sea así, tiene leyes, categorías y conceptos. Y si tiene leyes, es ciencia. Entonces, una ley tú no lo puedes criticar por criticar, juzgar por juzgar, porque una ley se cumple en el mundo, es aceptado por la mayoría. Entonces, es importante que ustedes comprendan la dialéctica para su formación profesional. Pero Parménides decía que el ser era único, que el ser no estaba en movimiento y era casi el único filósofo que decía que no estaban las cosas en movimiento dentro de la filosofía antigua.
Sin embargo, él considera las cosas estáticas y que siempre han existido y han estado ahí. Esa forma de pensar también es una concepción, y es una concepción metafísica errada dentro de la mirada del joven universitario, porque ustedes tienen que juzgar en su tiempo, en su contexto, en movimiento. No pueden juzgarle, o sea, lo que es, ¿no? Sino cómo se ha venido formando. Así tienen que ustedes empezar a juzgar o hacer observaciones a sus compañeros incluso. Entonces, no pequemos de las ideas metafísicas. En nuestro estudio igual, de repente otros se están torturando por esto, ¿cómo voy a aprender tantas cosas? No es eso, ¿no? El conocimiento va de a poco, eso es dialéctica, y eso tienen que lograr comprender. Ahora con Pitágoras hemos entendido de que existe un alma, y es el iniciador de la concepción metafísica de que las cosas no están en movimiento, por eso es que coge Parménides de él. Es un repaso. Y ahora, el aporte de Platón ya viene en su sistematización, tanto en la ética, en su antropología, de la misma forma, ¿no? En su cosmología, en política, bueno, en su teoría del mundo de las ideas, y han vertido lo que han cogido. Entonces, eso que ha hecho Platón es idealismo. Ha creado un mundo donde existe la verdad y otro mundo que es una copia de esa verdad. Esa es una forma de concebir. Y posteriormente eso lo van a desarrollar, pues, lo que es San Agustín de Anselmo y Santo Tomás, que va a coger a Aristóteles. San Agustín justamente lo que va a coger es a Platón y poder sustentar un Dios único, un Dios que está en otro mundo, que no está aquí, que está, pues, no es espíritu. Entonces, de esa forma se va a influenciar San Agustín de Platón. Y la humanidad, desde el siglo V hasta el siglo XV, incluso un poquito más, ha ido viviendo creyendo eso. Ahora, yo lo que les digo, pues, es lo que hay como estudio. Y siempre cuando yo empiezo a señalar así, profesor, usted es no ateo, usted que lo... No, yo les digo lo que dice la historia. Y así es como es que han vivido desde el siglo V, ¿no? Hasta el siglo XVII, siglo XVI, siglo XV, ¿no? Hasta la época de la filosofía moderna. Le han hecho creer que hay alguien que les está vigilando. Entonces, de esa forma se va influenciando la filosofía y va evolucionando y va desarrollando. Entonces, un mundo ideal, un mundo de Dios. Así lo vio San Agustín. Un mundo ideal donde esté Dios, cogiendo a Platón. Pero sabemos ahorita que ese mundo ideal no hay, ¿no? Más que la materia en movimiento. Eso es aceptado por Hawking, es aceptado por Einstein. La materia en movimiento. No existe otra cosa más que materia en movimiento, en desarrollo. Muy bien. Entonces, eso es Platón. Ahora, para poder ingresar ya a la filosofía de Aristóteles, ya, vamos a decir de que su maestro ha sido Platón. Y desde los 17 años, y acá está en su biografía, ustedes pueden notarlo, ¿no? Dice, ¿no? Uno de esos dice en el medio, aquí está, ¿no? Desde los 17 años, el ahora célebre polímata se trasladó hasta Atenas para ingresar en la Academia de Platón, cuyo pensamiento rechazó por completo. Ajá. De los 17 años. Ahora, para que tú ingreses a esta academia, ya les dije yo, tenían que simplemente saber, ¿no? Algunas nociones, conocer algunas cositas, bueno, ¿no? Y de esa forma engañarle a Platón, no. Para tú ingresar a esa academia tenías que saber
matemática, geometría, y él dominaba esos cursos. Aparte, pues, ¿no? De las letras y todo lo demás. ¿Quiénes de aquí desapruebarían ingresando? A ver. A ver, ¿quiénes más? ¿Quiénes más? O hay matemáticos, quienes dominan la geografía. Porque ya les dije, si tales han medido la pirámide de Egipcio, imagínate, pues, ¿no? Aristóteles con un conocimiento matemático, ¿no? Geografía, no de geometría, disculpe. Entonces no es sencillo, güey, no es sencillo, ¿no? Por eso los filósofos son conocedores de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces yo sé que, a ver, de acá mínimo, pues casi todos o casi pocos ingresarían a esa academia. Ahora, también dice, cuyo pensamiento rechazó por completo. Ingresó a la academia de Platón, pero su pensamiento lo ha rechazado. En pocas palabras, el alumno supera al maestro, o el discípulo supera al maestro. Y una de las frases que Aristóteles tiene es decir, ¿no? A ver, quisiera su interpretación de ustedes. Si es todo lo opuesto, está haciendo a cuyo pensamiento rechazó por completo, no está diciendo ni siquiera cogió, no, rechazó, así, de cajón, rechazó. A ver, si eso está así, ¿qué opinan de esta frase? Dice él, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Participaciones jóvenes. ¿Qué quiere decir? Voluntario. Jóvenes, no quiero señalar. A ver, participen. Soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. A ver, Que ¿qué no quiere compartían los decir? mismos ideales. Muy bien, Judith. Estás por ahí. Muy bien, te vas acercando. A ver, ¿quién más? A ver, Michael, Adriel, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista filosófico? Jóvenes, les estoy esperando. No alguien que entre a la pantalla y les encuentre. A ver, estamos leyendo el chat. A través de la investigación buscó mejorar la teoría. Dice, a ver, que lo que decía Platón no era el de todo cierto para Aristóteles y por consecuencia él defendía por sobre todo su forma de pensar que era para él la verdad. No sé qué más decir. A través de la investigación buscó mejorar la teoría. Ya, muy bien. Lo que él quiere señalar es que la ciencia es la ciencia, jóvenes. ¿Qué otra verdad puedes tú afirmar? Entonces, si es así, que es ahí Michael dice que en ciertas cosas no coincidía en el pensamiento de Platón porque para él pienso que algunas cosas no son verdaderas. Claro, no sé, no solamente en ciertas, Michael, pero te acercas, sino que rechazó por completo. Es opuesta al pensamiento de él. Claro que estudió,
lo que es Platón, pero es lo opuesto, ¿verdad? Entonces, la ciencia, jóvenes, es la ciencia. Es lo mejor que ha alcanzado el ser humano en materia de gnoseología. Y la filosofía mucho mayor todavía, porque el filósofo está preparado en todos los terrenos, ¿no? Está ahí sabiendo una otra cosa. Entonces, si eso es así, ustedes tienen que optar por eso, porque es el mejor del conocimiento, o quieren negarle ese conocimiento. Entonces, en filosofía y ciencia, tenemos que optar por ese conocimiento, yo no lo digo, ¿no? Ahí están, ese es el desarrollo. El pensamiento medieval, ¿no? Ya es caduco, ya. Optemos por la ciencia, es lo que te quiere decir Aristóteles. Entonces, ¿que el otro mundo existe? No existe, pues no es ciencia, entonces no voy a hablar de algo que no existe. Entonces, hablar de la verdad, hablar de la ciencia es poder hablar de hechos concretos. Que las cosas no están en otro mundo, están aquí, decía Aristóteles. Por eso es que él optaba por la verdad, ¿no? También será mi amigo, pero soy más amigo de la verdad. Soy amigo de la ciencia y por ende, las cosas como son. Entonces, es como razonaba Aristóteles. Bien. Ok. Continuamos. Su padre le ha enseñado a temprana edad, le ha instruido en medicina, ¿no? Y él, su método es, pues, deductivo, ¿no? Método deductivo, método aristotélico. De la misma forma, una disciplina en la que Aristóteles se mantiene en la cabeza. ¿Cuál es? Pues es considerado por muchos como el primer investigador científico de la historia, porque lo que va a aportar Aristóteles ya es las categorías, una abstracción mucho más mayor en materia de conocimiento que los universales. ¿Ya? Si los universales te hablan acerca de qué es la política, qué es la ética, todo aquello que actúa con virtud. O sea que la ética es aquello que la persona se mueve a través de la virtud, o sea, del conocimiento. Entonces, de eso se trata, decía Sócrates. Si uno conoce mucho, entonces va a optar por el lado correcto. Bien, entonces, como ya les decía, las categorías son una abstracción mucho mejor. Jóvenes, ustedes me imagino que han ido a una planta de naranja, una plantación, ¿no? Y han ido a la naturaleza, han visitado, viven de repente en medio de eso, están ahí, pero tal vez ni por su cabeza ha pasado de cómo está compuesto esto, ¿no? Han pasado ahí entre parejitas, feliz en su mundo de Platón, mundo ideal, bueno, ni se han dado cuenta de esa naturaleza. Entonces, abstraer esa naturaleza, la física, lo material, ya eso va a hablar ya Aristóteles, entonces no es sencillo que la humanidad haya comprendido cómo es que está compuesto la materia, porque ¿qué es el movimiento en ustedes? O sea, ¿dónde está el movimiento? No existe en nuestras manos, no lo puedes tú tocar. El movimiento de la materia es una abstracción del conocimiento, es una categoría. Ese es el aporte de Aristóteles. Las categorías son una abstracción mucho mayor del conocimiento. Y ya pues posteriormente ya no van a abstraer solamente categorías, sino leyes, que es mucho mayor, ¿eh? Porque las leyes, todas partes, aceptado universalmente. Entonces hay que lograr esa capacidad de abstracción. Bien, filosofía. Para esclarecer un poquito más, dice, frente al idealismo de su maestro, la filosofía de Aristóteles destaca por el realismo y un mundo compuesto por objetos indivisibles de forma, alma y materia. De forma, alma y materia.
Por eso él va a hablar de materia y de forma. La forma viene a ser una representación del alma. Y ahora, el alma anteriormente era comprendido como conocimiento. Entonces, el alma estaba compuesto por conocimiento. Así se comprende antiguamente que es el alma. No propiamente lo que ustedes están imaginando, un alma, ¿no? En el panteón, de eso no. De eso no, sino un alma con conocimiento. Entonces, el alma tenía conocimiento en el ser humano. Y por eso nos va a hablar de materia y de forma. La forma relacionada al alma y la materia al cuerpo. En el hombre, mientras en la naturaleza, en la física, o sea, en la materia, en lo físico, nos va a hablar nada más de materia y forma. Muy bien, es un realismo. Él ya no aquí, el mundo ideal, no. Aquí las cosas se descubren en este mundo. Dice también, la realidad de este compuesto se estudia a través de la metafísica. Meta, más allá, físico, lo que está aquí. Entonces, más allá de la física, ¿qué vemos? Espacio y tiempo, movimiento. Si la materia está a la vista de ti, y más allá, ¿qué ves? Si tú ves, ¿no? Porque antiguamente miraban, pues, como no había esto de los focos eléctricos, no había, ¿no? En las calles, la iluminación, no había nada, ¿no? Época griega, eso no existía. Entonces tú estabas relacionado al cosmos, las estrellas. Todas las noches tenías que tú ver las estrellas, la luna llena, ¿no? Ahí tiritan azules, los astros a lo lejos, el viento de la noche, ya, bueno, es poesía de Pablo Neruda, pero estabas en contacto con ello y te sensibilizabas con esa cosmología. Entonces, ¿dónde acabará la estrella? La pregunta, ¿no? ¿Dónde acaba? Entonces, empieza por eso a estudiar qué hay más allá de la materia, o sea, más allá de la metafísica, ¿qué hay? A ver, con objetos indivisibles y divisibles, ¿cuál sería la diferencia? Que se pueden dividir, el otro que no se puede dividir, indivisibles. ¿Ya? Vamos a ir así, indivisibles. Son únicos, pues. La materia y la forma, a ver, divídeme la forma de esta materia. Indivisible. La materia y la forma aquí. Entonces, más allá de la física está la metafísica, o sea, entender el movimiento, entender, ¿no?, la naturaleza y todo lo demás. Entonces, eso un poco para que ustedes puedan lograr. Entonces, ¿qué cosa hay más allá? ¿Qué es la metafísica? Aquí está. Están viendo, ¿no? Están viendo toda la diapositiva. Pasión, posesión, sustancia, cantidad, relación, tiempo, lugar, acción. Acción, reacción. Entonces, estos son las categorías que aquel entonces Aristóteles ubica en la naturaleza. Pero muchas de estas categorías ya han culminado y ahora ya se denomina con otras cosas. Han surgido otras categorías, como la categoría de casualidad. Entonces, según el avance del conocimiento, van perdiendo fuerza otras categorías y van incluyendo otras categorías. Así como lo que han cambiado el concepto de estudio del alma en psicología y posteriormente estudio del comportamiento humano. Entonces los conceptos también van cambiando según el desarrollo del conocimiento. Entonces, bien, todo esto de acá está en la naturaleza. En este árbol puedes tú encontrar la pasión, ¿no? ¿Por qué está formado de esta forma? ¿Por qué tiene esa belleza? ¿Qué hay en ahí? Sin el árbol, ¿qué haríamos en este mundo? A ver, imagínense sin ningún árbol en este mundo. A ti que te gusta ser mono, ¿no?
jugar en los árboles, pucha, cuántos juegos de niño. Entonces, ¿cuál es su sustancia, su esencia de ese árbol? Oxígeno. Si no hay eso, absorbe, ¿no?, la radiación solar. Entonces, ¿qué relación tiene con el ser humano el árbol? ¿Cómo se interactúa? Porque nosotros estamos relacionados con todos, con todo, con todo. O me va a decir, incluso con la mosca, claro, incluso con la mosca estamos relacionados. Nosotros estamos relacionados así, no nos alejamos de nada. Entonces, eso se encuentra en la metafísica, claro, pues, en el estudio de la metafísica, aquí está. Entonces, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo surge el tiempo? ¿Sin el tiempo existiría la materia? ¿O la materia nace con el tiempo y el espacio? Y eso es un poco ya, pues, de física para poder indagar, ¿no? Y por eso siempre digo, estudiemos bastante. Estudiamos muchísimo, tenemos que estudiar, tripliquemos las fuerzas, poco lo que conocemos. Bien, sería de esta forma lo que Platón sustenta en su teoría. Lo que dirían Platón, digo Aristóteles, lo que diría Platón, dos mundos, Platón, no, Aristóteles dice no. Nada que ver. El mundo ideal es rechazado por Aristóteles. Y él plantea de que las cosas, así como la libertad, así como la ética, así como la política, porque ¿qué decía, no? Platón decía de que un gobernante democrático y el gobierno, el estado, el polis, ¿no?, ciudad polis, tenía que ser gobernado por un filósofo, idealizado, ¿no?, idealizado, y ese filósofo va a gobernar para el bien. Entonces, pero no, decía él, ¿no? Aquí están, ¿no?, los que tienen grandes propiedades, y de ellos dependerá del gobierno, ¿no?, decía Aristóteles, sin idealizar, pues. Es como cuando ahorita nosotros pensamos y decimos, el rico en algún momento va a gobernar para el bien común, democráticamente, para todos. ¿Será cierto? ¿Falso? Bueno, van a juzgar según el estudio que van ustedes teniendo. No va a pasar eso, jóvenes. Porque bien cierto, hasta John Bush, no me equivoco, estadounidense, dijo bien claro, Dios no está con los pobres, Dios está con nosotros los ricos. Nosotros le utilizamos a Dios para que ustedes vivan de eso. Bueno, entonces, es así, jóvenes. A ciencia cierta no van a gobernarlo así, pero eso es en la realidad. Pero en Platón diría, no, sí, en algún momento puede pasar. Idealizado, bueno. ¿Cuántos siguen creyendo de que en esta situación puede pasar eso, no? Entonces, bien, pero Platón, Aristóteles era, no, hay que ver las cosas en este mundo, ¿no? Todo cuando dice la ética, todo, hay que verlo aquí. Entonces, distinto, ¿no? Por eso es que su teoría rechaza el mundo ideal y opta por el mundo y la teoría de las sustancias. Entonces, bien, de él su teoría ya es la teoría de las sustancias. Me olvidé ponerlo, pero se llama así, teoría de las sustancias. ¿Qué quiere decir esa teoría? Que aquí vamos a explicar el mundo a través de la materia y la forma, a través de la sustancia, materia y forma. Toda cosa tiene materia y tiene forma. Pero ¿qué dice dentro de la física? Por ejemplo, mira, el término física se deriva de la palabra griega physis, que significa naturaleza. ¿Ok? ¿Entendido? Bien. Aristóteles construyó su filosofía para fundamentar sus ideas biológicas y físicas. Filósofo sustentando biología. ¿Se dan cuenta? Por eso es que ese esquema de que yo soy de letras y yo sirvo para esto, yo soy de número para esto, borren, jóvenes. Se acabó con ustedes ese discurso.
Tienen que romper fronteras. Y para ser filósofo tienen que saber matemática, geografía, física y todo lo demás. Dice, para Aristóteles, la física es la ciencia que estudia los seres corpóreos o materiales, en tanto en cuanto son susceptibles de cambio y de movimiento. Ahí está. Dice, la física es la ciencia que estudia los seres corpóreos o materiales, en tanto en cuanto son susceptibles a cambio y movimiento. Estudiar la materia en movimiento. La materia en movimiento. Entonces, si la materia, la naturaleza está en movimiento, por tanto, el hombre también va a estar en movimiento. Entonces, la ciencia, por un lado, va abstrayendo las categorías en la naturaleza y posteriormente lo van a trasplantar a la sociedad. El ser humano también tiene que comprender las categorías. Entonces, el movimiento no solamente está en la naturaleza, pero es un tipo de movimiento, ¿no? Otoño, verano, invierno, primavera, otoño, verano, invierno, primavera, otoño, verano. Pero en nuestra sociedad, como seres sociales, es más complicado el movimiento, porque hay un problema de guerra en otro país. En Venezuela, una crisis entre comillas, pero Estados Unidos quiere bombardear. En nuestro Perú, quiere retomarlo. Nuevamente el poder quiere ganar Keiko Fujimori. ¿Qué es esto? ¿A dónde estamos llegando? En Bolivia, hace poquito, golpe de Estado. Es complicado el movimiento del ser humano en la sociedad. Por eso es ciencias sociales, eso métense a su cabeza. Por eso se le dice ciencias sociales, porque no es fácil. No se trata de leer, ¿no? Ya sé las ciencias sociales, eso no es ciencia, no es ciencia. Entonces hay que comprender las leyes, categorías, conceptos. Ya estamos en los conceptos universales, ya estamos diciendo Sócrates. Ahorita estamos pasando a las categorías, después pasaremos a las leyes, vamos a ir comprendiendo las ciencias. Bien. Entonces, continuamos. Pero dice la metafísica, acá está nuevamente, lo que pretende la metafísica es llegar a saber de los principios y de las causas primeras. Entonces, algo que ya Aristóteles explica no solamente es que las cosas o el ser está en movimiento. Jóvenes, me imagino que esto ya apuntan ustedes, ¿no? El ser, ya no tengo que repetir, pero jóvenes, ya saben qué es el ser. Entonces, ese ser desde Heráclito estaba en movimiento. Pero Aristóteles, está bien, Heráclito está en movimiento. Pero, ¿por qué sucede eso? Ahí es el aporte. ¿Por qué sucede ese movimiento? ¿Qué hay? Entonces, dice, y por ello Aristóteles llamó al estudio de las cuestiones metafísicas filosofía primera. Ciencia que considera el ser en cuanto ser, por ocuparse de las primeras y verdaderas causas. Puede ser considerada igualmente ciencia de lo divino, ciencia teológica. Ya eso después, ya, o sea, él aporta las categorías, pero cada materia tiene una finalidad. A eso le decía, ¿no? Una finalidad teológica, un destino, algo místico, ¿no? Entonces, si todo está en movimiento, acá justo he ponido de imagen, ¿no? La planeta Tierra, ¿no? Entonces, todo está en movimiento, desde luego todo está en movimiento, y ya, pues, ¿no? Pero ese movimiento, ¿con qué está relacionado? Con el tiempo. Y Hawking decía, sin tiempo no hay, ¿no? Materia. La materia inicia con el espacio-tiempo. Entonces, cuando él decía, ¿no? A una velocidad de 70%, tú puedes lograr ver la materia, ¿no? Pasa por el coche, ¿no? A una velocidad de 30%, lo vas a ver, pero la materia, pero en una velocidad muy poquito lo vas a captar ya. A la velocidad de la luz, no vas a ver materia tú. Por tus ojos no va a pasar nada. ¿Y cuál es el tiempo a la velocidad de la luz? Cero. Dentro del, o sea, una velocidad saca cero. Entonces, ¡pum! O sea, lo que le estoy hablando es lo que un poco no indagando. Bueno, me imagino que en física, bueno, el tiempo
tiempo, ¿no? La velocidad será medido mucho mayor y el profesor puede explicarles eso. A mayor velocidad, ¿no? El tiempo se reduce. Entonces, 5. Y cuando llega a una velocidad, ¿no? Como hacer un ejemplo, velocidad de la luz, entonces el tiempo es 0. Y pasa tan rápido, ¿no? Cuando comprueban el vehículo, que tú no lo ves. Entonces, no hay materia. Entonces, ¿cómo inicia la materia? Con el tiempo, el espacio. Es una explicación, ¿no? Dentro de Hawking. Bien, entonces ya estamos hablando de las categorías, jóvenes, y vamos a hablar de categorías dentro de la sociedad. Y eso sería bonito explicarles, pero bueno, pues no se inquietan, no hay inquietud. ¿Qué se puede hacer? Ok. Filosofía dice, en movimiento, aquí están, ¿no? Los que ha sabido refutar el Heráclito, Parménides, lo que viene a ser Gorgias, Anaxágoras, ¿bien? Entonces es pluralista, ¿no? Anaxágoras, con esto de la teoría de las homeomerías, las diversas semillas. Después son átomos, ¿no? Entonces, estudia esto, Aristóteles. A ver, ¿qué es el movimiento en Parménides? Bueno, no hay movimiento, qué raro. Entonces, ¿qué es el movimiento en Heráclito? Acá sí hay movimiento. Entonces, cuando tú comprendes el sufrimiento de alguien que no tiene nada para estudiar, ¿cuándo tú lo comprendes? ¿Cuándo tú entiendes cómo se siente cuando una pareja te deja o te traiciona? A ver, ¿cuándo? Cuando pasas por esa situación, Muy bien, cuando pasas por esa situación. Entonces, ¿cómo va a lograr comprender Aristóteles el movimiento? Estudiando también la otra parte, ¿no? Aquello que dice que no. Entonces, los seres humanos sentimos algo en la ausencia. Cuando nos toca, pues, como decirlo. Y otros dicen, no, todo da vueltas, todo da vueltas. Ya te olvidé. Son cosas de jóvenes. A mi edad eso ya no se habla. No se rían, no se rían. A mi edad, ¿no? A mi edad. Bien, entonces, por eso se estudia esto, ¿no? Y por eso Aristóteles, la dialéctica, mira, hay personas que no lloran, pero están tristes por dentro. Ese es comprender la dialéctica, ¿no? Comprender que el que tiene vehículo está feliz, porque los demás están tristes. Entonces, comprender que el que está enfermo, algún día no lo estará, ha estado sano. Y el que no tiene conocimiento, logrará el conocimiento. Entonces, por eso les decía, todo está en cambio, ¿no? Ustedes tienen que notar eso, practiquen, ¿no? Practiquen. Ustedes tienen que practicarlo, si no, no tiene nada de sentido. Estudiar las ciencias sociales sin practicarlo no tiene sentido, joven. Es estudiar piedra, ¿no? Como decirnos, como diría José Carlos María, van a ser profesionales de panteón. No sirven, porque al final se han quedado con todo eso, no sirve, no lo han practicado, no. Es estéril, no hay producción mayor. Entonces se practica, vayan a la naturaleza, experimenten, vayan. Entonces, bien, aquí está. En cambio, los pluralistas afirmaban un cambio y también cogían a Parménides, o sea, era ambos, ¿no? Cogían y afirmaban un cambio. Entonces, hay en ciertas cosas cambios, en ciertas cosas no. Entonces, bien, estos son los que ha cogido. Entonces, decimos,
El movimiento para Aristóteles. Para Aristóteles el movimiento no existe fuera de las cosas, sino que son las cosas corpóreas y materiales, minerales, plantas, animales, los que cambian. Entonces, el movimiento está en las plantitas, abajo hay imágenes, ¿no? También la piedra y lo que ven. Jóvenes, la pregunta es, ¿todo está en movimiento o hay cosas que no se mueven? ¿Qué opinan ustedes? Pero opínenme y háganme ejemplitos. Bien, todo se mueve. Mayra, todo se mueve. Todo está en movimiento, como la Tierra en movimiento se mueve. Todo está en movimiento. Muy bien, todo está en movimiento. Eso ya está demostrado por la ciencia, ¿no? Si dudan, Einstein dice, no hay cosa alguna que no se mueva. Todo está en movimiento. Entonces la pregunta es, profesor, pero te voy a ser franco. Parece que mi casa no se mueve, profesor. Yo siempre le miro ahí. Profesor, por ejemplo, yo vivo al frente de un cerro, ¿no? Frente, ¿no? De una quebrada, entonces, yo amanezco y la quebrada, no sé, no se mueve, ¿no? O el lapicero que está en mi mesa, ¿no? Bueno, cuando yo le muevo, pues si no, ahí está, ¿no? Una vez le he dejado cuando me fui de viaje, unas cositas, y no sabía mover, se han empolvado, pero estaba ahí. O la naturaleza, pues siempre he venido a este campo y no, ahí estaba, ¿no? Entonces, jóvenes, son cosas que anteriormente los científicos, analizando de esa forma, han cometido errores. Porque todo está en movimiento, ¿no? Todo está en constante movimiento. Igualito en la sociedad. Política en movimiento. Economía en movimiento, geografía en movimiento, deforestación, todo en movimiento. Lo que viene a ser, ¿no? La ética profesional en movimiento. La psicología, ahorita hay experimentos psicológicos en la sociedad, ¿no? Por eso lo meten miedo, pues. Lo meten miedo. Lo han trabajado psicológicamente. Está en movimiento, bueno, ¿qué cosa no está en movimiento? Salvo que ustedes no estén en otra galaxia, ¿no? Como diría, ¿no? No me recuerdo el filósofo, presentes, están ausentes, ¿no? Si es tales. O sea, viven en otra galaxia, en su mundo, ¿no? Y no saben qué está pasando en la sociedad. Y es fácil entender la sociedad. Tienen que estudiar, joder. Tienen que estudiar. Bien, entonces el movimiento está en la naturaleza, primeramente en la naturaleza. Dice, la teoría ilemórfica, materia y forma. Materia y mórfica viene a ser la forma. Dice Aristóteles, en todo movimiento algo cambia y algo permanece. Bien, recuerden, si todo cambia, pero dice también algo permanece. ¿Y qué cosa? Cambia la forma y permanece la materia. Jóvenes, definición, la materia no se crea ni Se transforma. Se destruye. solo se Transforma. Descompone. la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien. Entonces queda la materia. ¿En qué forma quedará? Bueno, vamos a ir hablando sobre eso. Aristóteles, por medio de la teoría helimórfica, pretende explicar la constitución de los seres mediante la forma y la materia.
Según esta teoría, todas las cosas se componen de materia, en griego ile, y forma en griego morfo. Entonces, la materia es el principio indeterminado y por tanto determinable. O sea, es un principio, ¿no? Es la categoría, en filosofía, es la categoría más general, porque como materia entiendes casi, no digo todo entiendes como materia, porque no hay nada que no sea materia, ¿no? El oxígeno, todo es materia. Entonces, es una categoría filosófica la materia amplia, amplia. La forma, en cambio, es el principio determinante. O sea, hay una materia y hay una forma. Entonces, ¿qué es lo que le determina? Por ejemplo, para que tú digas, ese de ahí es un león, ¿no? Y eso de ahí es una cebra. ¿Cuál es lo que determina? Si ambos son materia. Bien. A ver, ¿cuál es lo que determina? Ok. Gracias por su participación. Entonces, es la forma. ¿Ya? O a mí me pueden decir, no sé, no, a Carlitos, ¿quiénes están aquí? Le pueden decir es un león. Carlitos a las justas llega gato. Esos jóvenes. A gatito, ¿no? Soy un león y como gatito, ¿sabes? Ya, ok. Entonces, es la forma, como dicen. Y aquí está, ¿no? La madera, se lo talado. Aquí está la madera, ¿no? En esta flechita. Pero la forma es de mesa. La materia sigue conservándose, ¿no? Pero en la forma ya no viene a ser una madera, ¿no? De una forma, ¿no? Cortada, ¿no? Sino ya tiene forma de mesa y silla. Igualito aquí, cobre extraído. Pero aquí ya cobre alámbrico, o sea, ya que se puede utilizar para fluido eléctrico, para no electrodomésticos, otras cosas más. Ya es un cambio, es procesado. Igualito pasa con la piedrita, ¿no? La piedra, y por eso otros dicen, ¿no? El quien es sabio hasta piedra vende, y es verdad, ¿no? Hasta piedra compramos. Acá está la piedra, ¿no? La piedra se mantiene en el otro lado, pero en forma de corazón. Pero la materia está ahí, en piedra, pero la forma es de corazón. Eso es lo que llaman, ¿no? Pero la forma permanece. O sea, las cosas cambian sí, pero permanece la materia, ¿no? Ahí está. Materia y forma. Eso, ustedes, por favor, tienen que lograr comprender materia y forma. Ya estar analizando ya cuál es la materia, cuál es la forma y practicarlo. Bien. Entonces, clases de causa. O sea, hay causa, hay inicio, ¿no? Hay algo. Entonces dicen, con las nociones de potencia y acto, sabemos cómo suceden los cambios o movimientos. Y después vamos a explicarlo potencia y acto. No estén alucinando otras cosas, por favor. Bien, ahora bien, el paso de potencia a acto no ocurre espontáneamente. Es precisa la acción de un agente externo, ¿ya? De una causa, agente externo. Por ejemplo, ¿no? Para que el huevito de la gallina pueda romperse, ¿no? Y poder salir un pollito, hay causas externas, como el calor, ¿no? La temperatura, que influencian en eso. Pero lo que determina son las contradicciones internas. Así la mamá gallina pueda darle calor a una piedra, esa piedra nunca va a empollar, porque es otra. Pero el huevo, ¿no? Eso sí. Entonces, ¿cuáles son las causas externas? Causa material. Bien, la primera causa. Segunda causa viene a ser causa formal. O sea, la materia está en todas partes.
Y causa formal es las formas de la materia que están, son múltiples. Causa eficiente, el transcurso hacia dónde se va a ir dirigiendo esa causa, ¿no? La eficiencia, cómo va a ir cambiando, hacia dónde va a ir cambiando. Y causa final, causa teológica. Por eso dice, el propio filósofo las ilustra como la realización de una escultura. La causa eficiente de la transformación del bloque de mármol en estatua es la acción del escultor, que modela y cincela el mármol hasta completar una representación de, por ejemplo, la diosa Afrodita. ¿Y quién era según la mitología griega? Ustedes saben, jóvenes, no me decepcionen. La diosa Afrodita, ¿quién es? ¿Quién es? La diosa del amor y la belleza. Ah, la diosa del amor. Amor. ¿Cuántos estarán con ese lenguaje? Amor, día y no, amor. A mi edad ya no estamos para eso. Bien, entonces, la materia, aquí está, la forma, vendría a ser, ¿no? Causa formal, causa material, causa formal y causa eficiente. Si esto ha sido una piedra, su tallado, la cabeza, ¿no? Cabeza clava, entonces esa es la causa eficiente, hacia dónde ha llegado la materia, ¿no? ¿Cómo ha sido su transformación? ¿Cómo es que se procesa? Y la causa final tiene un objetivo esa materia, ¿no? O sea, llega hacia algo, ¿no? Algo misterioso, ¿no? Hacia un fin, místico, ¿no? Hacia Dios. Entonces todos los tallados griegos, ¿no? Lo hacían dioses, ¿no? Dioses, dioses, ¿verdad? Tallados griegos. Entonces, de esa forma es como vamos comprendiendo las causas que van interviniendo en lo que es acto y potencia. Ok. Viene aquí lo que es potencia y acto. Aristóteles recurrió a la teoría del acto y la potencia. Según dicha teoría, dice, los seres corpóreos se componen de acto y de potencia. ¿Qué viene a ser el acto? Lo que es. Acto es lo que un ser actualmente es. Y potencia lo que puede llegar a ser. De este modo, al entender la potencia como una especie de entidad intermedia entre el ser y el no ser, Aristóteles puede explicar el movimiento de un modo más preciso que los filósofos anteriores. Ajá, o sea que, ¿por qué hay movimiento? Por esto del acto y la potencia. Por eso hay un movimiento, por el acto y la potencia en la materia misma. Entonces, el acto vendría a ser aquí los huevos de gallina. Y la potencia, lo que llega a ser un pollito. ¿Cómo están comprendiendo? ¿Sí, no? ¿Repetimos? A ver, no estudios nomás, la causa material, ¿cuál sería? Del amor, no, estudios nomás. Ya, a ver, ¿qué sería? Listo, sí, se está comprendiendo. Bueno, como ustedes comprenderán a su edad. Ya, entonces, aquí la semillita, mira, ustedes eso, ¿no? O sea que a veces para reflexionar, semillita, pues, ¿no? Tú puedes de un árbol, ¿no? Tienes zanahoria, muchas cosas, una semillita chiquita nomás. El acto. Pero de esa semillita, ¿puedes creer cómo es que un arbolzazo sale? Entonces, aquí viene a ser ya la potencia. Manzana, árbol de manzana, ¿no? Para que le lleves a la casa de tu suegra.
Ya, entonces, eso vendría a ser la potencia, pero jóvenes, es sencillo explicar cómo esta semilla llega, ¿no?, a florecer, a tener este fruto. ¿Cómo lo explicas tú? Por eso es fácil, jóvenes, caminar por el campo, ustedes caminan, no ven todo, pero pueden explicar es difícil. Si en mira, si en la naturaleza estamos así, al andar, ¿no?, sin entender nada, del único que entendemos es, mira, qué bonito lugar, un selfie. Entonces, en la sociedad casi igual estamos jóvenes. Caminamos sin entender, ¿no? Pensando que al otro le fue mejor que a la otra persona, por eso el otro vende emoliente, el otro está con una tienda. Un análisis muy pésimo. En otros países a su edad distinto, de filosofía, ¿no? Chile igual, su juventud ahí enfrentándose a la política nacional, ni siquiera no distrital, nacional, grandes huelgas. En el Perú, enfrentándose a TikTok, enfrentándose a, ¿cómo se llama esto? De que juegan en los videojuegos, a su edad, ¿no? Ya entenderán ustedes. Bien, entonces, nuevamente, un bebé, un robusto bebé hermoso. Después, una señorita vestida hermosa. A ver, todos los galanes apunten a la foto. Ya, entonces, la potencia. Igualito, bueno, ustedes han sido un bebé, un niño rebelde. ¿La viste este rebelde? Porque está ahí gritando, ¿no? No creo que esté llorando, es rebelde. Igualito han salido ustedes, ¿no? Y ahora ya, pues, rebelde con causa. Este niño, pues, rebeldía, no llora por darle cosas. Entonces ya, rebelde con causa. Entonces, la potencia se refleja aquí también. Y de esta forma ustedes jóvenes pueden llegar a comparar muchas cosas más. Ustedes son ahorita potencia en formación profesional. No digo acto, primero. Después potencia, lo que van a llegar a ser profesionales, abogados, ingenieros, médicos, astrónomos, psicólogos. Qué bonito me ilusionaba mi papá. Ya, entonces, de esa forma es justamente cómo ustedes tienen que un poco ir sabiendo de potencia y de acto, comprender. Por eso le digo, saquen ese ejemplo, joven. Ahorita ustedes son acto como estudiantes de la academia, ¿no? Entonces van a llegar a ser potencia cuando su capacidad de análisis, de interpretación, su capacidad intelectual rebasa al resto y son los protagonistas de nuestra sociedad, son potencia, ¿no? Y esa potencia, ¿no? Y peor, que son jóvenes. Digo, que somos jóvenes, entonces actuar, ¿no?, a esta edad y con el cuerpo, pues, que puede soportar frío, calor, imparable, ¿no? Tenemos un abogado que tenga principios ética, que se plante, ¿no?, que denuncie lo que tiene que denunciar, que no le tiemble nada. Necesitamos ese abogado. Potencia a temblar al resto. Igual necesitamos un filósofo, ¿no?, que diga las cosas, ¿no? Voy a señalar, voy a estar orientando, tanta cosa. Entonces, ese cambia, ¿no? Potencia. Si los profesionales se forman a ese nivel desde ahora, ¿no?, ni desde antes debían formarse, entonces la potencia va a devenir en su cambio de la sociedad. Pero ¿qué tenemos como profesionales, ¿no? Profesionales. Ya ustedes saben cómo han salido del colegio, más o menos por ahí está. Entonces, sí, también nos decir, pero no que todos los profesores, hay quienes sí lo ponen esfuerzo y hay que reconocerlo. Y de repente otros según su capacidad. Pero bien, no es suficiente y hay que siempre optar por más.
Entonces, practiquemos estas cosas. Existe en el ser humano igual, potencia, materia y forma, potencia y el acto, movimiento. Jóvenes, movimiento, ¿ah? Ustedes tienen que estar así constantemente, ¿no? Aunque les llamen lo que tienen que decirles el resto. Ok, ética, pasamos a ética. Ustedes tienen que tener una ética correcta, no se vendan nunca. Por otro lado, la ética aristotélica se basa en el eudemonismo, un concepto que representa la justificación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. Después viene epicurismo, ¿no? ¿Cómo se llama? Después de epicurismo, escepticismo, todo lo demás. Pero ya eso vamos a tocar un poco en el periodo, ¿no? Helenístico romano, ¿no? Y ahí se toca la felicidad, ¿no? Varias escuelas tratan sobre la felicidad, cómo se llega a la felicidad, ¿no? Entonces, estoicismo también, ¿no? Lo que está ahí. Entonces, se va a tratar ahí. Pero, ¿qué quiere decir el eudemonismo? ¿Cómo se puede llegar a ser feliz, a alcanzar a la felicidad? Términos como el hedonismo, el estoicismo, el utilitarismo podrían pertenecer a este pensamiento. El objeto del ser humano es ser plenamente feliz, un destino que solo podemos lograr a través de la búsqueda del conocimiento y de la razón. Y si quieren saber un poquito, Epicuro deben leer. Epicuro era bonito de la felicidad, ¿no? Como estudio para poder saciar el alma, porque el alma necesita que estudiar, necesita conocimiento, saber de arte, ¿no? Vivir feliz, no optando por el bien, por el mal físico, ¿no? El placer físico es un placer malo, decía Epicuro, ¿no? El placer espiritual es el placer muy brillante. Y de todo eso se coge, pues, la religión, ¿no? Eso, ¿no? Dice, ¿no? Alimenta tu alma, alimenta tu alma. Y Epicuro no alimentaba pues, su alma creyendo nomás, ¿no? Sino estudiando, pues. Porque alma era conocimiento. Ahora ya no, pues, jóvenes, ¿no? Ya no, ya. ¿A dónde llegaríamos con este? Entonces, el objetivo del ser humano es ser plenamente feliz, un destino que solo podemos lograr a través de la búsqueda del conocimiento y de la razón. Bien, la ética de Aristóteles tiene un fin que se resume en la búsqueda de la felicidad. Para algunos, la felicidad consiste en los placeres, para otros, en las riquezas. Pero el hombre sabio la busca en el ejercicio de la actividad que le es propia al hombre, es decir, la vida intelectiva. Ello no excluye el goce moderado de los placeres sensibles y de los demás bienes, con tal de lo que no impida la contemplación de la verdad. Entonces, ¿qué era la ética para Aristóteles? Era poder cultivar la vida intelectiva, la vida del conocimiento, la vida de la sabiduría. Entonces, una forma de vivir en la sociedad con principios, conocimientos científicos y conocimientos certeros. ¿Por qué? Porque tú actúas en función de cómo está tu cerebro, joven estudiante, ¿no? Actuamos en función de cómo está el cerebro. Si en el cerebro, ¿no? Ya está, pues, ¿no? Enclaustrado las nuevas músicas, entre comillas, del presente, ¿no? Y las músicas, bueno, de folclóricas, eso ya es, pues, ¿no? Antiguos, entonces, actúan como está esto. Entonces, ¿cómo va a devenir en su ética? ¿Cómo va a devenir en su ética? Rechazo, ¿no? A la cultura nuestra, ancestral, a la marinera, ¿no? A lo que viene a ser guaylas, el baile de la selva, ¿no? Los chipivos, la anaconda. Entonces, rechaza. Entonces, la ética deviene de su formación. ¿Cómo está esto? El respeto, su forma de ser, ¿cómo está esto? Refleja. Entonces, si Aristóteles era alguien culto, ¿no? Y optaba, ¿no? Por hacer vida, ¿no? Intelectiva en la sociedad, una forma de ética que él consideraba, entonces, ese era comprendido desde su punto de vista cómo es que era la ética, ¿no? Y cómo se debería formar. Y Sócrates también, jóvenes, tenía pues esto de aquí, ¿no? La ética. Y recuerden de que, pucha, que sabiendo
que iba a morir por defender su teoría, ya cuando le han sentenciado a Anito, todos los, ¿no? Ahí están los sofistas, él tenía ética, ¿no? Principios, un hombre de principios. Yo no digo, no doy marcha atrás. Él dijo bien claro, a sabiendas de que me van a sentenciar por defender y van a seguir cogiendo mucho mayor el pretexto, pues quiero decirlo, atenienses, que la muerte no es otra cosa al cual todos nosotros vamos. Tal vez ahí encontramos mejor la salida que estando aquí. Porque es la verdad, la muerte es el lugar donde todos vamos. Unos se adelantan, otros vendrán después, pero ahí nos dirigimos. Pero tal vez la muerte no solo quede ahí, ¿no? Y sea tal vez el inicio de una nueva época. Y verdad, pues, ¿no? Después de que Platón, Aristóteles continúan que la invasión, ¿no? Grecia versus Romano, ¿no? Hay una invasión ahí. Entonces, una guerra. ¿Pero por qué? Porque justamente el conocimiento de Sócrates devino y trascendió su conocimiento y quedó, pues. Entonces, esa era una de las éticas de Sócrates, ¿no? Si yo digo la verdad, ¿por qué tengo que negarlo? Martín Lutero se corrió de su teoría, ¿no? En cambio, él no. Sócrates no se ha corrido. Yo digo lo que son y lo que pienso y hasta el final. Y ya pues tomó la cicuta y hasta ahorita su legado de ser un hombre de principios, ¿no? Un hombre que actúa tal cual ha pensado, ¿no? Bien, política. Para Aristóteles el hombre es un animal político por naturaleza. Un animal político por naturaleza. El hombre es un animal político, un animal social, por naturaleza. Entonces, si alguien aquí piensa de que no, que la política, que yo no partía, joven, estamos hablando piedras. Estamos en el mundo de las ideas de Platón. Tenemos que aterrizar. La política está en todas partes. Si ahorita estamos con esta pantalla, es por política, y no porque otra cosa es política. Si nosotros pagamos, ¿no?, un cierto por ciento por el internet, ¿no?, es política. La política es la práctica después de la ideología. El sistema, la burguesía, los ricos tienen una ideología individualista. Nosotros optemos por salir colectivamente. Ahorita lo que estamos haciendo es enfrentarnos a la situación colectivamente. Entonces, siendo así el ser humano, alguien que participa de la política por naturaleza, no se nieguen, jóvenes. Esa es la filosofía posmoderna, pero quiere alejar de todo, ¿no? De la política, de todo le quiere alejar a la juventud. La filosofía no materialista, no. Ciencia, jóvenes. El ser humano se relaciona con todo, hay que indagarlo, hay que estudiar. Entonces nadie se salva de la política. Si en Venezuela comienza guerra, olvídense. Pagapatos, aquí estamos cerca. Y si nosotros no comprendemos eso, nos van a llover, ¿no? Y no vas a saber dónde estás, en qué mundo estás, ¿no? Hay un conflicto, ¿no?, entre Corea del Norte y también Estados Unidos. Por esto de que está creando, ¿no?, sus bombas nucleares, ¿no? Corea. Entonces, si eso está así y nosotros nos alejamos de esa política, ¿no?, ¿cómo ya, de qué forma ya serías un universitario que no sepa? Pésimo, güey, como docente, como profesional, no saber eso de que la política está ahí, ¿no? Pero profesor, hay varios que opinan así, claro, pues, porque también el sistema, la CONFIP, los grupos empresariales que dominan y ya no quieren más empresarios en nuestro país, ellos deciden
apolitizar, ¿no? Despolitizar a la juventud, que no piensen en eso, ¿no? Que se ocupen en cosas diminutas, para que eso sea su preocupación. Entonces, de eso es lo que no hay que errar. Nosotros tenemos que ser comprensibles de lo que pasa en la situación, ¿no? Internacional y la situación nacional. Entre Rusia, Pekín, o sea, China, Estados Unidos, hay una pugna del poder mundial. Rusia y Estados Unidos siempre se han llevado se han rozado muchas veces, ¿no? Para que esté una guerra. Y hay una pugna, ¿no? Entre quién es el que controla el mundo y quién no. Entonces, bien, la política va ahí en la vida cotidiana. Entonces, ya que el político deriva de polis, la ciudad-estado griego, es la forma más avanzada de la sociedad. Existen tres formas de litigio, no, de legítimo gobierno: la monarquía, gobierno de uno solo; la aristocracia, gobierno de los mejores; y la democracia, gobierno de muchos. Pero Aristóteles consideraba de que el gobierno sea por aquellos que dominaban o sea, las grandes propiedades. Lo que Platón decía, no, los que tienen propiedad, no, ellos van a ambicionar propiedad, no pueden ser gobernantes, un filósofo. Aristóteles, no, al contrario, no, vale. Que sea acá los que tienen propiedad, ¿no? Para que administren mejor, decía. Lo contrario, ¿no? A estas formas rectas de gobierno se oponen tres formas degeneradas, en las que los gobernantes prescinden del bien general y buscan solo un propio interés: la tiranía, la oligarquía y la demagogía. Ahí están los males dentro del gobierno que puede haber. Entonces, bien, pasemos a lo que es filosofía de la antropología psicológica aristotélica. El hombre, recuerden, por antropología, pero no tenemos que ver hacia dónde se dirige el hombre. Ustedes y nosotros estamos en construcción de un conocimiento para saber, ¿no?, hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, estamos en eso. Entonces, la antropología, ¿no?, te orienta, ¿no? ¿A dónde tienes, cuál es tu destino? Porque al final van a morir todos. Entonces, ¿qué legamos aquí? ¿Qué hacemos de nuestra vida? Sabiendo eso, toda tu vida, pero no vas a estar, ¿no?, trabajando, ¿no? Y he hecho un cálculo más o menos. Si tú trabajas, ¿no?, diario, entre lo que comes y lo que te pagan, de acá a 35 años logras una casa. Y eso. Una miseria, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está establecido y los grupos de poder no quieren más que gente salga adelante. Ya, ¿no? Acá cerramos. Nos van a perjudicar. Porque si todos van a tener tiendas, todo, ¿quién va a trabajar, no? ¿Quién va a trabajar? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, el hombre, pues, ha de ser sustancia compuesta de materia y forma. Ajá, jóvenes, no hay espíritu, por si acaso. De cierta forma hay un alma, sí, pero está compuesto por materia y forma. Nada que alguien con su varita mágica crea al hombre, no. Ahí está Aristóteles, antes de Cristo. La materia del hombre es el cuerpo y la forma el alma. Aristóteles coincide con Platón en la concepción de que el hombre es un concepto de alma y cuerpo, pero se separa de Platón al concebir esa unión no como algo accidental, sino como algo sustancial. ¿Por qué? Porque para Platón, ¿qué es? El alma, ¿no? El alma viene con el conocimiento, por eso el conocimiento era innato en Platón. Entonces, el alma, ¿no?, al momento que tú estás naciendo todo, pues ya sabemos cómo nace un vivito, ¿no?, inocente de todo. Lo que digan, van creyendo, ¿no? Entonces, el alma viene con conocimiento. Al momento que tú naces, entra y el alma se olvida de ese conocimiento. Pero en cambio no, como que Platón, el alma en una parte y el cuerpo en la otra, ¿no? Ahí discrepaba Aristóteles. Alma y cuerpo, juntos. Nada que viene, que se unen, ¿no? Juntos. De esa forma. No existe el alma por otro lado y el cuerpo por otro lado, sino que ambos existen exclusiva en la sustancia. Bien, Aristóteles distingue en su tratado de Ánima 3 tipos de alma: vegetativa, sensitiva y racional. Vegetativa, lo que no en la naturaleza podemos nosotros encontrar, ¿ya? Podemos encontrar. Vegetando, ¿no? La naturaleza florece todo, ¿no? Es un tipo de alma que en la naturaleza hay.
Pero hasta ahí nomás llega, ¿no? Después el conocimiento sensitivo, a partir del cual ya empiezas a intuir algo, entonces ahí está ya el ser humano, ¿no? Empieza a intuir muchas cosas, producto de la experiencia, y el racional sería, ¿no? El alma más avanzada, que ya comprende, bueno, desde un nivel el conocimiento, ¿no? Vegetativas, la sensitiva y la racional. Dentro de ello, bueno, a ver, pasando a lo siguiente, bueno. Teoría del conocimiento en Aristóteles. El teoría de conocimiento, muy bien. Dice, el conocimiento sensible es propio de un animal inferior. Ya, ese es un conocimiento sensible. Un animal inferior, ¿no? O sea, lo que hay en la naturaleza. Animales superiores, mezcla de la memoria sensitiva con la imaginación, da lugar a un tipo de conocimiento más persistente. Entonces, ¿no? Sentidos y ya, ¿no? Lo que es la experiencia, entonces ya es otro tipo de conocimiento. Entonces, tiene lugar la experiencia como resultado de la actividad de la memoria. El nivel más avanzado del conocimiento vendría representado por la actividad del entendimiento, que permita conocer el porqué y la causa de los objetos. Y esa actividad está realizada por la razón. Y dentro de todas sus obras, la obra más resaltante en Aristóteles es la metafísica. En ahí desarrolla pues bastante, ¿no? Desarrolla todos, la mayoría de sus teorías, ¿no? La obra de la metafísica. Y también empieza a indagar de que el ser no es único, pues. Claro que el universo sí, ¿no? Pero el ser puede también dividirse, ¿no? Entonces hay distintos seres, distintos, ¿no? Materia, nosotros somos una forma de materia porque nuestra carne no es al igual que una piedra, entonces es distinto, ¿no? Empieza a analizar de esa forma. Bueno, el proceso, como se dice, ¿no? Dentro de su teoría. Bien, pasemos a lo que es resolver las preguntas como todas las semanas. A ver, ¿alguien puede apoyarnos con las preguntas? A ver, ya listo. Bien. Así, muy bien, profesor. Nos apoyan con las preguntas. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna réplica, algo que ustedes consideren? Ya, bien. A ver, compañero. Ya, dice uno, la afirmación de las 4 causas como principio para la explicación de la realidad es propuesta por... Pucha, que... A ver, jóvenes, si esto no lo hacen, desde aquí les va a llegar un sillazo. A ver, ya pues marquen ya de arranque, pero no vamos a dudar. Judith, ay, ay, ay. Rápido. Ya marca de una vez. La afirmación de los 4 casos ya listo, ¿para qué más? Para Aristóteles la filosofía se centra en la búsqueda, se centra en la búsqueda de, ya, está entre la A y la B, jóvenes. Ya, muy bien, marquen, muy bien, Judith, muy bien, participación. Ustedes van a ingresar a la NASA, ayer son todos. Ya, ahí está, muy bien. A Harvard, ahí está, Gerson, Harvard, se va. Muy bien. 3, para Aristóteles el ser es un DI. A ver, está entre, azul. Ya, muy bien. La C, materia y forma, pues compuesto, ¿no? Elemento, material, sustancia, ¿no? Material. La teoría aristotélica del ser es conocida como... Ajá. ¿Cómo? Idealismo, cuantismo, materialismo, ilosuismo, ilemorfismo. ¿Cuál es? ¿La A o la B?
Aunque deberían responder Digamos. también a mucho, le estoy diciendo la A, la B, la A, la B, o la D, la E. Ya respondo. ¿Cuál es? A. Muy bien, la A. Por favor, postulas a la San Marcos. Ya, 5. Según la teoría axiológica de Aristóteles, el valor está fuera de las cosas, el valor está en las cosas mismas, el valor está en las ideas, el valor está en las formas, el valor no existe. A ver, A o B. ¿Está fuera de las cosas? El valor está en las ideas, eso es muy platónico, ¿no? Mundo ideal. Ahora, el valor está en la B, el valor está en las cosas mismas y se explica a través de la materia y forma. Según la antropología aristotélica, el hombre es animal inmortal, el hombre es un animal instintivo, el hombre es el tránsito del superhombre, el hombre es animal racional político, el hombre es creación de Dios. ¿Cuáles jóvenes? Justos acabamos de hablar. Animal. Ya, muy bien. La D de dado. Muy bien. Para Harvard, ingresas, por favor. Postulas, me parece. Ya, 7. Según la teoría de las 4 causas del ser. La causa material y la causa eficiente de una estatua son. Según la teoría de las 4 sustancias del ser, la causa material y la causa eficiente de una estatua son. ¿Cuál es? El mármol, ¿no? La modelo, mármol, ser admirado, no creo, es mármol, modelo, ¿no? El escultor y el modelo. No, a ver, el modelo, ser admirado, mármol, el escultor. Claro, vendría, y la causa eficiente de la estatua vendría a ser, claro, lo que produce, ¿no? La D, pues, el mármol, que vendría a ser, ¿no? La cosa material, y el escultor, que vendría a ser la cosa eficiente, al cual llega. Con el cual se apoya y llega, pues. Según Aristóteles, el movimiento es. Ay. A ver, Pablo, según Aristóteles, el movimiento es. Entre la A y la B, ¿cuál? A ver, la B, paso de la forma a la potencia. Hemos hablado de acto y potencia. Ese es el movimiento en Aristóteles, acto y potencia. Para Aristóteles, la función del alma intelectiva es el placer, el dolor, la nutrición, la reproducción, la sabiduría. ¿Cuál es? El alma intelectiva. Ya, bien, la E, ¿no? Lo que es la sabiduría. Para Aristóteles, la virtud se consigue ¿con qué? El exceso, lo justo medio, Dios, destino, ¿cuál? La virtud. No, a través de la búsqueda de la B, del placer, pero no un placer entendido, sino el placer del conocimiento, ¿no? Optaba por eso. Hay una forma de, claro, todos diversos tipos de placer, pero la ética era justamente intelectiva, ¿no? Del estudio. Entre ser avaro o pródigo, el justo medio para Aristóteles es el quien desea bastante o el que no le desea. ¿Cuál sería el justo medio? La valentía, la generosidad, la bondad, la felicidad
o la nobleza. Nobleza no pasa porque la felicidad, ¿no?, entre el avaro, no creo. Ahora, la generosidad, que vendría a ser lo generoso, ¿no?, poder, lo dadivoso, ¿no? Pero está hablando de entre un avaro y un pródigo, o sea, alguien que ambiciona y alguien que no. Y el que no puede ser generoso, es decir, ambiciona tú, la valentía, nos estaríamos hablando de un proceso. Bueno, dentro de todo eso, lo que más resaltaría pues sería la bondad, el que es el ser, o sea, el que es hombre. Bueno, jóvenes, pero no se preocupen, a diferencia de esto, he revisado, ¿no?, los exámenes, estaba revisando en el nivel San Marcos, y de todas formas, donde ahorita hay ponle eso, ¿no? Hay un cuestionario que van a resolver, ahí está, ¿no?, preguntas de San Marcos, suerte. Ya, no corresponde con las características del primer motor inmóvil. Acto puro, forma pura, entelequía pura, mueve sin ser movido, potencia. El primer motor que no se mueve, dice. No corresponde a las características del primer motor movible. Acto forma pura, acto puro, entelequía pura, mueve sin ser movido. ¿Cuál es? A ver, jóvenes, es inteligible. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya, a ver, entelequía del saber puro, acto puro, no corresponde a las características del primer motor inmóvil, o sea, algo que no se mueve. Un acto, ¿no?, ya es lo que es, pues. Y puro, una forma pura, la forma pura, ¿no?, entre la entelequía pura, algo que puede llegar a ser, mueve sin ser movido. Por dentro de ahí, no mueve sin ser, ¿cómo puede ser movido sin ser movido, no? La D sería lo más adecuado, mueve sin ser movido, pero el movimiento tiene una justificación en Aristóteles, y ya hemos visto cuál era, ¿no?, el acto y la potencia. A ver, el planteamiento del tercio excluido, a ver, dice, ya, el planteamiento del tercio excluido sostenido por, se encuentra en, y a través de él aparece en, el planteamiento del tercio excluido sostenido por, a ver, ahí encuentren una relación. Parménides, Grecia, Platón, el planteamiento del tercio excluido sostenido por Heráclito. Simplemente a través de la presión. Del tercio excluido por. A ver, el planteamiento del tercio por se encuentra en Boecio y a través de él aparece. Bien, jóvenes, a ver, dentro de lo que es aquí Heráclito, con Crátila y la filosofía hegeliana no tiene una relación. La filosofía hegeliana, de cierta forma, es idealista, es dialéctico también. Parménides, en cambio, hay una relación con Platón, sí, y esto no conlleva a una filosofía cristiana. Pero ahora, dentro de la filosofía, ¿no?, planteamiento del tercio excluido, he ido viendo, ¿no?, de todas formas, estudiando, y una relación propiamente, bueno, no he logrado encontrar, pero puedo decirles de que
Parménides influencia en Platón, y Platón influencia en la filosofía cristiana, ya hemos visto, ¿no? Parménides es escogido por lo que es Aristóteles. Y ahora, la filosofía árabe tendría que conocerlo todavía. Pero, de todas formas, ahí es. Ahora, Aristóteles, Boecio, ¿no? Boecio propiamente no lo he leído. La lógica moderna, ya no tiene Platón, Parménides, hay una relación. Y la filosofía cristiana, claro. Y arriba mismo hay dos, lo que es la cuestión de la filosofía cristiana, ¿no? Dentro de todo eso, en todo caso, podría ser el más certero lo que es la definición de Platón. Sin embargo, abajo, ¿no? Parménides, Aristóteles y la filosofía árabe, como les digo, podría ser la respuesta, pero siempre y cuando conozca esa filosofía, ¿no? He ido buscando, en cambio, en lo que me han hecho estudiar aquí, ¿no? He ido revisando, no hay propiamente esa respuesta ahí, ¿no? Entonces, bueno, si estamos en ese tema de Aristóteles, el más cercano, ¿no? Viene a ser Hueso o Boecio, ¿no? Conociendo a Boecio, Aristóteles, entre estos dos, jóvenes, entre estos dos, ¿no? La lógica moderna, claro, Aristóteles opta por la lógica, y es verdad, ¿ya? ¿Por qué? Ya, no, claro, entre esas dos alternativas, ¿por qué opta por la lógica? Porque Aristóteles es aquella que inicia con el, ¿no? El método de análisis deductivo, de lo particular a lo general, ¿no? Deduce, pues. Entonces, ese es el inicio de Aristóteles, por eso hace ciencia él, ¿no? Entonces, ahora, la filosofía árabe habría que conocerlo, jóvenes, pero bueno, ahí está lo que les puedo esclarecer. Bien, a ver, la otra pregunta dice, ¿el tratado sobre el alma será de alma manera recogido por el tratado sobre el alma? A ver, ¿de quién? ¿Quién habla sobre el alma? A ver, ¿quién habla sobre un alma? Aristóteles, Sócrates, Heráclito, Parménides, Protágoras y Gorgias. A ver, el tratado sobre el alma de Aristóteles será de alguna manera recogido por... Claro, la psicología ha tratado también sobre, o sea, ha recogido sobre el alma, ¿no? En el tratado de, o sea, sí, eso también. Ahora, Heráclito, Hegel, no, pero Heráclito, ¿qué tiene que ir con Hegel ya dentro de la pregunta? Ahora, Parménides, de cierta forma, ¿en qué tipo de alma? No podría estar incluido. Parménides, Aristóteles, tampoco. Protágoras, esos son más sofistas. Sócrates, habla, sí, ahora, los post-socráticos. Ahora, a ver, el tratado sobre y recogido por, no, Aristóteles. Sí, está bien, ¿no? Esa respuesta, como sí, también cogen la psicología, ¿no? Bien, a ver, la filosofía aristotélica precisa que la sustancia está, a eso sí creo que podemos dar certeza. La sustancia, ¿dónde está? ¿No? Y que la esencia de las cosas se encuentra en la sustancia está, a ver, compuesta por materia y forma, y que las cosas se encuentran, en que la esencia, claro, pues, ¿no? La materia y forma, pues, y hemos hablado, ¿no? Acerca de eso. La sustancia está en la materia y forma. Bien, 16, jóvenes, 16. Cuando uno gobierna para todos, según Aristóteles, es una forma de gobierno aristocrático, los militares, monárquico, ¿no? La aristocracia virtuosa, tiranía, los filósofos, oligarquía, los ricos, timocracia, los comentarios. Entonces, para él considera una monarquía, ¿no? La aristocracia virtuosa. También considera que eso es un gobierno, ¿no? Monárquico. Entonces, dentro de ella hemos visto, ¿no? La oligarquía de los ricos, la aristocracia de los militares, no. Ahora, la monarquía, la tiranía y la timocracia, ¿no? Gobierno de unos cuantos. La monarquía, la aristocracia, ¿no? Virtuosa. Él opta por eso, ¿no? Dentro de los gobiernos, no como Platón, democrática propiamente, sino para él también el gobierno monárquico no es democrático. 17. La degeneración de la aristocracia genera para Aristóteles, dice, la degeneración de la aristocracia genera para Aristóteles mientras que la degeneración de la democracia genera a ver, demagogía, mientras que la degeneración de la democracia genera bien, demagogia y tiranía, en eso se acaban, ¿no? En demagogia. Al final, ¿no? Si no se gobierna bien, acaba en una demagogia, y después si la aristocracia no se degenera, acaba, ¿no? En una tiranía. ¿Qué número es? A ver, según Aristóteles el conocimiento se inicia pero también participa, que dice arriba. A ver,
El conocimiento se inicia en la razón, la mente, los sentidos y después en el alma, ¿no? Pero ahí viene a ser los sentidos y la razón. Después de los sentidos pasa a través de la razón. Propiamente de la mente no se habla, ¿no? Ya, a ver, ¿no? Bien, jóvenes. La otra, lo que es 19, vayan marcando, ¿no? Ahí en la obra, don Aristóteles, ¿cuál es la obra, no? Está entre la B y la C, les había advertido, ¿no? Acerca de esa posibilidad. Ya después lo corregimos. Creo que se nota lo que están marcados de todas formas. A ver, jóvenes, en 19, a ver, 19. ¿Cuál es? 19. Entre la A, no, la B y la C. ¿Cuál sería el 19? A ver, entre la A y la B, ya, marquen lo que es la metafísica, la C, ya. Es el libro, ¿no? La de las 4 sustancias. La C. Ah, creo que está. Ahí no me deja, ya, lo demás se corre. Bien, para Aristóteles la causa final define de algo, mientras que la causa eficiente es la causa final, ¿cuál es? Define, ¿no? A ver, el ser, claro. Ya, la causa final define, a ver, la causa final define con la eudemonia, y mientras que la causa eficiente, la esencia, condición y efectos secundarios. Para Dios la causa final define, mientras la causa eficiente. Claro, sería la C, ¿no? El ser, define el ser, o sea, ¿por qué está compuesto? Y ahora no, la causa final, trascendencia, tiene un fin. Ya, jóvenes, eso sería lo que avanzamos el día de hoy. Sin embargo, ya está, a ver, es si el ser, la trascendencia. Ya, sin embargo, ya está listo en la sala, ¿no? Pueden revisar y pueden dar su examen. Preguntas de San Marcos. Si pasan eso, ya no se preocupen de nada más. Jóvenes, nuevamente, buenos días. Hasta la siguiente clase. Chao, chao. Tengan buena semana.